Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya la solemnidad de la Epifanía del Señor, del ciclo C del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. El texto dice lo siguiente: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos celebrando el segundo domingo después de Navidad, dentro de este tiempo celebrativo en el que estamos recordando y actualizando la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Jesucristo, el Señor, ha nacido. Lo celebrábamos en Navidad. Ha nacido de una familia. Lo celebrábamos el domingo de la Sagrada Familia, el domingo pasado. Jesucristo, Hijo de la Virgen Santísima, Madre de Dios, cuya solemnidad celebrábamos ayer. Y hoy celebramos la Epifanía del Señor, la solemnidad de la manifestación del Señor a todos los pueblos de la tierra. El Evangelio que escuchamos cada año es el Evangelio de San Mateo, el único que nos cuenta este evento, este suceso. Nos dice el Evangelio de San Mateo: Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Una afirmación contundente, clara, que se inscribe dentro de la historia del tiempo de aquel entonces. Jesús ha nacido, y ha nacido como hijo de una familia, como miembro del pueblo elegido. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Es muy habitual entre los pueblos del Oriente antiguo que se dediquen al estudio de las estrellas. Y por eso estos magos venidos de Oriente llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Han podido descubrir a través de la lectura de las estrellas que ha nacido un personaje, que ha nacido un hombre que va a cambiar el rumbo de la historia. Ellos no saben más. Ellos piensan que es un hombre, un simple hombre, un gran hombre. Y por eso se dirigen a Jerusalén, para descubrir dónde está el rey de los judíos, que acaba de nacer. La estrella que vieron surgir en el oriente les ha indicado que ha nacido un gran personaje. Los pueblos orientales antiguos descubrían en la lectura del cielo, en la lectura de las estrellas, grandes acontecimientos vaticinados
por elementos cósmicos. El rey Herodes se enteró de esto que decían los magos venidos de Oriente y se sobresaltó. Significa que se preocupó porque él era el rey de los judíos. Pero ha escuchado que los magos venidos de Oriente preguntan por el rey de los judíos que acaba de nacer. El rey Herodes, que estaba aferrado al poder, se preocupa mucho de aquella expresión. Piensa entonces que un usurpador en ciernes está ya en medio de su pueblo, un usurpador que va a despojarle del poder. Y dice el Evangelio que no solo se sobresaltó Herodes, sino también toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías, ya que los magos venidos de Oriente estaban preguntando por el rey de los judíos, el Mesías de Dios. Pues los sabios de Herodes le dijeron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Los sabios de la corte de Herodes sabían muy bien dónde tenía que nacer el Mesías, pero ellos no se pusieron en camino para descubrirlo. No se pusieron en camino para adorarlo. Los magos venidos de Oriente sí. Dejaron sus comodidades, dejaron sus seguridades y se pusieron en camino. Bien podíamos imitar esa actitud de los magos venidos de Oriente que dejan todo, se ponen en camino para irse a encontrar con Jesús. Todas sus seguridades las hacen a un lado, con tal de ponerse en camino para encontrarse con el Salvador, con el Mesías, con el Señor. Y nos dice el Evangelio que Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Herodes no tiene ninguna intención de adorar al niño que acaba de nacer. Tiene la intención de eliminarlo, de acabar con él. Por eso ha pedido a los magos venidos de Oriente que le precisen el tiempo en que ha surgido la estrella y les pide que vayan a enterarse cuidadosamente qué hay de ese niño, para que luego vengan a decirle y él pueda actuar en consecuencia. Herodes no quiere reconocer al niño que ha nacido en Belén como el Mesías, como el rey de los judíos. Quiere eliminarlo. Para él es una competencia incómoda. ¿Cuántos modernos Herodes hay en nuestro mundo que ven en un pequeño niño un estorbo, un peligro? La ideología de género que desgraciadamente está reinando en el mundo tiene como uno de sus presupuestos la destrucción de la vida por nacer. Los niños se vuelven un peligro para los poderosos de este mundo y por eso quieren evitar nacimientos a través de anticonceptivos y de esterilizaciones forzadas. Quieren acabar con la población y por eso contra los nacimientos y por eso promueven el aborto. Modernos Herodes que ven en los niños un peligro. El Santo Padre, el Papa Francisco, hace apenas unos días hablaba del invierno demográfico, que desgraciadamente ya afecta a gran parte de Europa. Significa que están muriendo más personas de las que nacen. Significa entonces que no están naciendo ni siquiera la generación que va a reemplazar a los que están muriendo. Son países destinados a desaparecer. Y parece que hay todo un plan para que eso suceda también en América Latina, en Asia, en África. Tenemos que oponernos a esos modernos Herodes, decía el Santo Padre, esos tiranos que ven en los niños una amenaza. Y dice entonces el Evangelio que después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos
hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Aquellos magos se dejaron guiar dócilmente. Docilidad. Una característica que deberíamos tener y que deberíamos imitar de los magos venidos de Oriente. Docilidad. Docilidad al Espíritu. Docilidad a Dios. Eso tuvieron los magos venidos de Oriente, que se dejaron guiar dócilmente. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, dice el Evangelio. Aquella estrella que los había guiado hasta Jerusalén se les había perdido de vista y ha vuelto a surgir en el horizonte para guiarlos hasta Belén. Ellos, cuando vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría. La alegría que llena el corazón de quien se encuentra con Jesús, más en este tiempo de Navidad. ¿Cómo debemos imitar a los magos venidos de Oriente, que son capaces de dejarse sorprender por Dios, como dice el Santo Padre, de llenarse de alegría por el misterio que se les revela? Y dice entonces el Evangelio que entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Esa humildad que es capaz de reconocer en aquel pequeño niño pobre de Belén al Mesías de Dios. Se postraron y lo adoraron. Adoración es la actitud que solamente se puede tener ante Dios. Y ellos adoraron al Hijo de Dios porque reconocían en él a Dios. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Por estos 3 regalos que menciona la Escritura, se ha pensado que eran 3 los magos venidos de Oriente, aunque no lo dice la Escritura. Al final, lo importante es subrayar la disponibilidad que tienen aquellos magos para dar al niño de Belén todo lo que tienen, para darle sus mejores regalos. ¿Qué regalo le vamos a dar hoy a Jesús? En esta solemnidad de la Epifanía, ¿qué regalo le vamos a ofrecer al Señor? El Señor quiere el regalo de nuestro corazón, el regalo de nuestra vida. El Señor quiere el regalo de nuestra existencia, de nuestra voluntad. El Señor quiere el regalo de nosotros mismos, porque eso es lo que más ama. El Señor no necesita regalos materiales, necesita que le regalemos nuestra existencia, que la pongamos a su servicio. Y entonces dice el Evangelio que advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, porque Herodes tenía malas intenciones con el niño, regresaron a su tierra por otro camino. Una expresión muy interesante que los estudiosos de la Escritura han interpretado como que volvieron a su tierra, pero no volvieron a ser los mismos. Es decir, conversión. Hubo una conversión en su corazón porque se encontraron con Jesús. Dejémonos encontrar por Jesús para que Él también nos cambie la vida. Dejémonos encontrar por el Señor para que Él nos haga regresar a nuestra tierra por otro camino. Es decir, para que no volvamos a ser los mismos, sino que renovados por la gracia del encuentro con Jesús, vivamos como criaturas nuevas en este año que comienza. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.